Saludos y bienvenidos. Mangas Verdes comienza esta semana. Lo hacemos dispuestos a contaros también las últimas novedades en cuanto al medio ambiente, la naturaleza y la sostenibilidad que nos han llegado en estos días, siempre con los temas de interés en un programa, Mangas Verdes, que está en marcha gracias a Signus, garantizando la recogida gratuita de los neumáticos usados en cualquier taller de España que lo solicite, para reciclarlos como drenajes, mezclas bituminosas, pistas deportivas y muchos otros usos. Infórmate en signus.es. Hoy, en el control de sonido con Esteban Novillo. En nombre de la redacción, el saludo de Pedro Pablo May. Bueno, en esto del medio ambiente, como en todas las grandes cuestiones de la vida, no es raro que uno termine preguntándose algo parecido a esto. Sí, ya sé que la cosa está complicada, por ahí adelante, pero ¿realmente tengo yo capacidad como persona, como individuo, para hacer algo importante, algo que sirva, algo que, bueno, como les gusta decir a los norteamericanos, algo que haga la diferencia en el mundo? Pues la respuesta es sí. De hecho, la respuesta está en uno de los eslóganes más conocidos del movimiento ecologista: piensa global, actúa local. Y como muestra, un botón, o mejor dicho, 18 botones, 18 voces verdes, que así se llama el proyecto, una guía que recopila la historia de otras tantas personas que no son directores de la COP, que no son ministros de medio ambiente, que no son empresarios multimillonarios, pero que con su trabajo día a día pues están contribuyendo a hacer ese mundo mejor, más positivo, más vivible, por así decir. Y encima, a dar ejemplo, ¿qué más se puede pedir? Pues de ellos nos va a hablar ahora Pablo Maderuelo, que es especialista y director de vertebración territorial de la consultora Harmon y que conoce perfectamente este proyecto. Saludos, Pablo, bienvenido al programa. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, cuéntanos en concreto cómo nace este proyecto de Voces Verdes, cuál era la idea. Imagino que precisamente contar el que todos podemos hacer algo por el medio ambiente sin necesidad de tener un gran poder y una gran responsabilidad en el mundo. Eso es, nosotros somos gente que nos dedicamos a la comunicación, nos dedicamos a contar historias desde nuestro pequeño balcón, ¿no? En el que trabajamos pues contando testimonios de muchísimas personas y trabajamos también con empresas, con emprendedores, con asociaciones, con entidades. Hace un tiempo creamos un proyecto que se llama Harmon ORG. Y ese proyecto, básicamente, lo que persigue a través de distintas iniciativas es, a través de contar cosas, a través de la comunicación, que es lo que sabemos hacer, pues intentar cambiar un poquito el mundo en pequeño, ¿no? En lo que está en nuestro tejado. Y una de las verticales en las que estamos trabajando, pues desde hace varios años, es en todo lo que tiene que ver con la sostenibilidad y con la vertebración del territorio. Y fue ahí cuando pensamos, oye, pues vamos a contar historias que tienen que ver con el empleo verde, con la sostenibilidad, con todo el modelo productivo y el sector que se está gestando desde hace algunos años y que está llamado a ser uno de los grandes sectores productivos del futuro. Bueno, de hecho, hay varios estudios que nos hablan de la cantidad, millones de puestos de trabajo que va a crear esa transición y ese empleo verde en todo el mundo. En España no sé cuál será exactamente la cantidad de empleos creados, pero igual podemos definir algunos de los sectores en los que está creciendo más en este mismo momento, no ya el día de mañana, sino ahora mismo. Sí, bueno, hay datos además relativamente recientes de la OCDE que señalan que casi 1 de cada 5 trabajadores españoles está empleado ahora mismo ya en ocupaciones que tienen un fuerte componente verde. Y esto nos sitúa más o menos en línea con la media de la OCDE. O sea que bueno, estamos en camino. Es verdad que es un sector que están haciendo con una cierta brecha de género, que esto es bastante interesante y esto es algo que quisimos tener en cuenta cuando seleccionamos las 18 historias que componen el proyecto Voces Verdes. Hay una brecha de género per se que está surgiendo en el sector del empleo verde, que es verdad que en España es algo menor que en otros países de Europa, pero sí que está ahí. Es un empleo más masculino que femenino. Es decir, hay ya algunos datos que nos dan un pequeño dibujo de por dónde van las cosas. Por ejemplo, Aragón es una de las comunidades autónomas que tiene una mayor proporción de ocupaciones con impacto verde.
Es decir, bueno, pues poco a poco se va dibujando lo que va a ser el futuro. Me preguntabas por sectores, pues por ejemplo, sectores que hemos abordado en la selección de los 18 protagonistas del proyecto, pues hemos querido hablar de energía, energía renovable, hemos querido hablar de movilidad y movilidad pues desde el punto de vista no solo del vehículo eléctrico, sino también, por ejemplo, de las vías verdes. ¿No? de ese trabajazo que se está haciendo desde distintas instituciones públicas para reconvertir antiguas vías de ferrocarril en lugares donde podemos ir ahora con la bici o podemos ir andando. La rehabilitación de edificios es un sector que tiene un potencial de creación de empleo muy, muy grande, porque tenemos edificios muy antiguos en España, hay un parque de viviendas muy nutrido en cuanto a pues construcciones de los años 70-80 que ahora mismo se están teniendo que rehabilitar para prepararlos para las nuevas temperaturas, ¿no? Y bueno, pues ahí también hay un nicho bastante importante de crecimiento. Hemos hablado de energía, hemos hablado de automoción, pero bueno, podríamos hablar también de eficiencia energética, podríamos hablar también de reciclaje, ¿no? La Universidad de Burgos está desarrollando un proyecto interesantísimo para dar una salida a las palas de los aerogeneradores, que son el componente más difícil de reciclar. Y la eólica marina, por ejemplo, hay un proyecto que nos contó Anne en el proyecto, una chica de Bilbao que está trabajando en medir cuál va a ser el impacto que situar un aerogenerador en medio del mar tiene en el ecosistema, en la fauna marina, etcétera, etcétera. Y bueno, es bastante interesante, la verdad. Nos has contado que Aragón es una de las comunidades autónomas en donde estamos viendo también ese crecimiento. ¿Cuál más podrías destacar? ¿O están subiendo más o menos a la par en la mayor parte de España los empleos verdes? La verdad es que yo creo que Aragón está destacando en términos generales un poco según los datos que yo he podido echar un vistazo de la OCDE, son datos del verano. También hay una proporción de ocupaciones en algunos sectores muy importante en Galicia, que es una comunidad autónoma en la que también se está percibiendo un potencial en este ámbito. Es decir, que bueno, yo creo que estamos en un país que también por horas de sol, por potencial de energía, pues tiene bastantes posibilidades y yo creo que es algo que tenemos que explorar, en lo que tenemos que profundizar, y creo que historias como las que hemos contado pues ponen de manifiesto pues el valor que esto puede tener. Siempre pues teniendo en cuenta muchísimas cuestiones. Por ejemplo, me pareció súper interesante la historia de Lidia. Lidia trabaja en el País Vasco, en Vitoria concretamente, es ingeniera y trabaja en buscar la extensión de vida de los aerogeneradores. Se están cumpliendo ahora los primeros 25 años de muchísimos parques de energía eólica que están repartidos por muchos puntos de España, que se empezaron a instalar los primeros en los finales de los 90. Y claro, cumplen ahora los 25 años y en teoría esos aerogeneradores se tendrían que sustituir. Y claro, nos contaba Lidia cuando grabamos que muchos de ellos tienen una vida útil muchísimo más larga. Lo que pasa es que, bueno, pues se estandariza y se piensa pues que si viniera un huracán, pues que lo puedan soportar, ¿no? Situaciones muy extremas. Entonces, pues bueno, ellos están trabajando en cómo pues podemos darle más vida útil a esos aerogeneradores, pues para que no haya que sustituirles y puedan durar más tiempo. Todo este tipo de propuestas y de proyectos que permitan ser más eficientes y nos permitan crecer de una forma sostenible, yo creo que es interesante fomentarlos, conocerlos y desde nuestro punto de vista pues contarlos. Sí, sobre todo porque en el tema del reciclaje de las instalaciones, las infraestructuras energéticas verdes, también hemos visto datos interesantes que han salido estos últimos meses y también preocupantes, ¿no? Porque dices, bueno, esto es energía verde, pero claro, el uso de la infraestructura tiene un tiempo y cuanto más se pueda utilizar, mejor, pero en algún momento habrá que empezar a reciclar eso y habrá que ver cómo hacerlo. De las historias me ha llamado la atención un chaval de 20 años que se dedica a probar coches eléctricos, el probador de coches eléctricos más joven de nuestro país, pero ¿qué hace? ¿Se compra, o sea, le pasan el coche nuevo según sale de fábrica y se dedica a recorrer España con él o qué? Porque yo igual me apunto, para ser probador. Pues fíjate, para empezar, probó coches eléctricos antes de tener carne de conducir. Lo que pasa es que, claro, obviamente, pues no los podía conducir él.
Sí, Entonces lo conducían sus padres, sí. su madre concretamente, y Diego se sentaba a su lado y grababa los vídeos. Así que en cuanto cumplió la mayoría de edad, pues nada, se sacó el carnet de conducir. No sé si a la primera o no, pero desde luego ganas no le faltaban y empezó a colaborar con marcas que efectivamente pues le ceden el vehículo pues para que pueda probarlo, para que pueda hacer vídeos y luego pues él es youtuber, es creador de contenido y se dedica a divulgar sobre movilidad eléctrica. Tiene 20 años, pero es que lleva más de 5 años subiendo vídeos, subiendo reseñas de coches eléctricos y fíjate, ha dado un salto cualitativo y la verdad es que quiere evolucionar en este sector y lo que está haciendo es asesorar a empresas, a particulares, a gente sobre cómo dar el paso a la electrificación, que es algo que a la gente todavía le da miedo. Yo este fin de semana hablaba con una persona que acaba de dar ese salto al vehículo eléctrico, me estuvo contando y me decía, no, pero si yo desde Asturias llego hasta Tordesillas perfectamente, cargo y sigo recorrido y bueno, pues la verdad es que ese miedo que muchos consumidores tienen de la autonomía de los vehículos, pues él que lo conoce bien, que conoce cuáles son los vehículos con más autonomía, que sabe también pues en qué punto está el sector, cuáles son las perspectivas de futuro, pues es una persona que, bueno, ya sabes cómo son los jóvenes cuando se entusiasman con algo, pues que pueden llegar a ser casi los que más saben de algo. Y la verdad es que Diego lo que nos demostró cuando estuvimos conociéndole y grabándole para conocer su historia, nos demostró eso, un conocimiento profundo sobre el sector, no solo en el presente, sino en el futuro. Estamos hablando de una persona joven, pero también hay personas que han redefinido su vida laboral, que se han reinventado, como se dice ahora, como es el caso, por ejemplo, pues de los que planteáis, José Luis, electricista, que dio el salto de las nucleares a las renovables hace ya 10 años y creo creo que le va bastante bien. Sí, hay tres casos que a mí me han parecido especialmente interesantes. José Luis es uno, a él lo conocimos en Torrijos, en Toledo, es jefe de obra de plantas fotovoltaicas, pero fíjate, él pasó por la energía nuclear, pasó por las obras del AVE Madrid-Sevilla, allá por los años 90, principios de los 90, y ahora ha encontrado en el sector de la energía fotovoltaica un ámbito en el que poder desarrollar esta última etapa de su vida profesional. También conocimos en Dos Hermanas, bueno, sí, en Sevilla, muy cerquita de Dos Hermanas, pero en Sevilla conocimos a Manuel. Manuel es una de las historias que más nos tocó el corazoncito porque cuando estábamos grabando se emocionó porque él se dedicaba al sector del mueble y en el año 2008 o por ahí más o menos, pues como tanta gente se quedó en el paro y sin perspectiva de poder volver a trabajar. Y Manuel nos contaba cómo en aquella época su hija, que era pequeña, pues no terminaba de entender por qué su padre pues no terminaba de encontrar trabajo y demás, ¿no? Entonces él tenía ya ciertos conocimientos de temas electrónicos, entonces pues se recicló haciendo algunos cursos de formación y ahora es instalador de paneles solares. Y claro, me contaba, es que ahora tengo que decir que no a algunos trabajos porque no puedo estar en distintos parques al mismo tiempo, ¿no? Entonces, pues el ver cómo su hija ahora, cuando le preguntan, se siente orgullosa de cómo su padre pues superó ese bache, pues a él le emocionó mucho. Y luego también Millán en Andorra, en Teruel, es otro ejemplo de cómo ha cambiado de vida profesional, porque él trabajaba en la central térmica de carbón que había en Andorra y que ya no existe y que ya se ha demolido, y en esos mismos terrenos se está desarrollando un proyecto muy muy ambicioso para desarrollar allí energías renovables y él está trabajando ahora mismo allí como project manager de planta de placas solares y bueno, pues se ha reciclado y además pues ha podido seguir viviendo en el medio rural turolense, que eso pues es importante también cuando eres de allí o cuando has crecido profesionalmente allí. Uh-huh. ¿Dónde podemos encontrar estas historias? Porque las tenéis recopiladas. Yo digo, esto me interesa porque yo me quiero reciclar también o porque no sé lo que voy a hacer el día de mañana. ¿Dónde las podemos ver y dónde podemos inspirarnos con ellas? Hemos creado una página web muy sencilla que se llama Voces Verdes
y es un poquito complicado de decir, es voces-verdes.harmon.es, pero lo más fácil es que se vayan a un buscador, pongan voces veces Harmon, bueno, si lo digo bien, mejor, voces verdes Harmon, y ahí pues van a encontrar no solo las historias de los 18, sino un vídeo muy sencillito de entre 2 y 3 minutos que le hemos hecho a cada uno de ellos, pues para que se conocieran sus historias por boca de ellos, ¿no? Que son quienes mejores las pueden contar. Y además ahí pues hemos hecho una pequeña guía también muy sencilla, o sea, no hemos pretendido hacer cosas muy grandilocuentes, sino simplemente pues que estas historias estuvieran ahí pues para que la gente las conozca, para que ellos tengan un lugar donde difundirlas, y también pues para que los medios de comunicación, pues cuando tienen o tenemos que desarrollar historias, pues tengamos la posibilidad de encontrar perfiles como los suyos, ¿no? Y entonces también hemos hecho una pequeña guía en PDF pues para que la gente pueda consultar sus historias, estas que te he contado y algunas otras que forman las 18 que hemos encontrado. Son historias importantes, sobre todo por lo que nos cuentan, en el sentido de que todos podemos hacer algo, cada uno en nuestro nivel. No, eso de salvar el planeta, creo que deberíamos olvidarnos de eso y dedicarnos a salvar nuestro metro cuadrado, que ya con eso es suficiente el trabajo, y si conseguimos un metro cuadrado cada uno, bueno, pues entre unos y otros podemos conseguir avanzar en este tema. Bueno, Pablo, pues... es la pues idea que queríamos transmitir, porque fíjate, son hombres y mujeres, jóvenes y personas en la última etapa de su vida profesional, jefes y los que están un poquito más abajo en el escalafón, es decir, todos tenemos algo que aportar, cada uno lo hace, desde poner un cable en un aerogenerador hasta ser el jefe de la planta, y es un poco lo que queríamos transmitir en este proyecto, que cada uno en su parcelita, pero todos podemos hacer algo. Así es. Pablo, gracias por habernos acompañado hoy en el programa y por habernos contado estas 18 voces que ahora nos queda a nosotros revisarlas una por una y conocerlas personalmente. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias a vosotros. Mangas Verdes, ilumina el día. ¿Sabes que tienen en común un campo de césped artificial, una carretera, una suela de zapato y los suelos de seguridad de los parques infantiles? Que están hechos con neumáticos reciclados. Y detrás de la fabricación de esto está la labor de Signus. Signus gestiona los neumáticos fuera de uso para darles una oportunidad llena de vida a través del reciclado. Signus, dando valor al neumático fuera de uso. Síguenos en redes sociales. Mangas Verdes, la naturaleza en tu corazón. Hay distintas maneras de acercarse a la naturaleza, de acercarse al medio ambiente, y ahora vamos a hablar de otra forma de hacerlo, porque la cátedra Step Forward ha publicado la mayor revisión de literatura científica conocida hasta ahora sobre biodiversidad y parques solares. Ha habido cierta polémica respecto a la posibilidad de convivencia real entre ambas, y esta revisión va a ayudar a aclararla en cierta medida. El proyecto investigador está coordinado por la Universidad Autónoma de Madrid y el Centro de Ciencia y Tecnología Forestal de Cataluña, junto con Total Energies. Julia Gómez Catasús es una de las científicas que ha trabajado en esta cátedra y con ella estamos a esta hora. Saludos, Julia, bienvenida al programa. Hola, muchísimas gracias por dejarnos un hueco para difundir los resultados en el programa. Pues vamos a hablar de ese programa, porque esto de... no sé si hay mucha literatura científica sobre este tema disponible, pero imagino que sí, y que habéis tenido un trabajo importante en estos últimos meses. Bueno, lo cierto es que como resultado de toda esta revisión hemos encontrado un total de 180 artículos científicos que, aunque así de primeras pueda parecer que son muchos, en realidad comparado pues a otras infraestructuras de generación de energía renovable, como es por ejemplo la energía eólica terrestre, pues es relativamente poca. Y de hecho, bueno, pues una cosa de las que destaca esta revisión es que realmente existen todavía muchos vacíos de conocimiento que son necesarios completar. ¿A qué hablamos cuando decimos vacíos de conocimiento? ¿A nivel profesional o del público en general? Bueno, o sea,
por ejemplo, uno de los resultados quizá más importantes que obtuvimos al principio de la revisión es que, bueno, muestra el desajuste existente entre el despliegue que hay de la energía fotovoltaica en las distintas regiones del mundo y la investigación que se haya llevado a cabo en cada una de estas regiones. Y bueno, pues, por ejemplo, un ejemplo muy claro es que la mayoría de los artículos científicos que hemos revisado, en torno a un 50%, se centran en Norteamérica y en concreto en ambientes desérticos. Y bueno, sin embargo, pues Norteamérica únicamente concentra el 12% de la potencia solar fotovoltaica instalada, ¿no? Pues mucho, o sea, por debajo de otras regiones, como por ejemplo es Asia con un 59% o Europa con un 22%, y que tienen mucho menos artículos científicos realizados en estas zonas. Entonces eso ya nos está mostrando que existe un importante sesgo geográfico en el conocimiento y que además el conocimiento que obtenemos en esos ambientes, como es en los ambientes desérticos de Norteamérica, pues quizá no son extrapolables a otras zonas, como es por ejemplo los medios agrarios en las zonas en Europa o en España, que es donde se instalan las mayorías de estas infraestructuras. ¿Hay algún artículo español? Entiendo que alguno habrá, ¿no? Sí que hay algunos, sí que es verdad que son la minoría, o sea, ahora mismo no te sabría decir cuántos, pero en medios agrarios no hay muchos estudios y en concreto en España pues hay poquitos, y entonces pues eso, esa es la importancia un poco de también ser conscientes de que el conocimiento que hay también proviene de unos contextos determinados, ¿no? Y que lo que está en España pues también podría ser diferente, y por eso la importancia de diversificar un poco esos contextos a estudiar. Y con todas esas precauciones sobre lo analizado, ¿cuáles son las conclusiones a las que se puede llegar después de esa revisión de todos estos estudios? Bueno, o sea, por ejemplo, aspectos muy importantes que hay que abordar todavía, ¿no? Son aspectos relacionados con la mitigación de los impactos y la compensación de los impactos, ¿no? Porque sí que hay estudios que sugieren que una gestión adecuada de la cobertura vegetal pues podría tener beneficios en estas zonas, pues sobre la flora, la vegetación, sobre los polinizadores, ¿no? Pero bueno, de nuevo pues resalto que estos estudios se han llevado a cabo en unos contextos determinados y realmente hace falta hacer más esfuerzos de investigación, ¿no? En cómo mitigar esos impactos y cómo quizá pues la energía solar fotovoltaica podría, bueno, ser beneficiosa en algunos aspectos para la biodiversidad. De hecho, hay una palabra que se utiliza, por lo menos en vuestro comunicado, utilizáis, que es conservoltaicos, que es ahí esa mezcla de la conservación con el tema fotovoltaico, pues un poco por defender esa idea de que ambos son compatibles. Claro, sí, eso es que, bueno, indudablemente el desarrollo de la energía solar fotovoltaica supone un gran avance en la búsqueda de soluciones para combatir el cambio climático, ¿no? De eso no hay duda, pero bueno, sin embargo es cierto que este desarrollo pues debe ir acompañado de una buena planificación en primer lugar, o sea, que las plantas fotovoltaicas se instalen en zonas donde en gran medida se puedan evitar muchos de los impactos, y luego también pues es muy importante, como digo, estudiar esas medidas de mitigación y luego también aplicar una gestión adaptativa, ¿no? Pues de manera que cada nueva planta fotovoltaica que se vaya construyendo pues tenga un seguimiento exhaustivo, un monitoreo, y que todos esos conocimientos que se van adquiriendo pues que también nos sean útiles de cara a diseñar futuras plantas fotovoltaicas. No sé cómo está la cosa ahora, pero entiendo que necesitarán una declaración de impacto ambiental o algo similar para instalar una infraestructura de este tipo, las fotovoltaicas, ¿o no? Sí, claro, se requieren de estudios de impacto ambiental que evalúen, vamos, no solo en el medio ambiente, sino en aspectos socioeconómicos. Se hace un estudio para evaluar el impacto que tienen, pero bueno, ya se ha discutido en algunos casos pues que estos impactos no siempre son del todo exhaustivos, y luego también algo muy importante que hay que tener en cuenta es que muchas veces estos estudios son individuales de cada una de las plantas, pero también hay que tener en cuenta el efecto acumulativo de todas las plantas que se van instalando, ¿no? Y muchas veces muy cercanas entre ellas. Sí, es que eso es una crítica que se hace muchas veces porque, vamos a ver, un campo de placas fotovoltaicas no es el paisaje más bonito precisamente que podemos encontrarnos por el mundo adelante, ¿no? Sí.
Eso es. Bueno, el próximo paso, una vez elaborado este censo, este censo de artículos, fue la publicación en Conservation Letters. ¿Esta revisión está disponible para todos aquellos que quieran verla o solamente para expertos, para profesionales? Sí, es abierta, pueden acceder a ella, libremente en Internet, y luego, además, también uno de los pilares fundamentales de la cátedra Step Forward es la transferencia del conocimiento, es súper importante, y entonces, en ese sentido, dentro de la página web de la cátedra, que es stepforward.eu, se ha creado un observatorio de bibliografía científica relacionada con la energía solar fotovoltaica y la biodiversidad, y que en concreto pues contiene estos 180 artículos científicos que hemos revisado en este trabajo, que además tiene como distintos campos de búsqueda donde la gente puede simplemente filtrar los artículos científicos pues en función de dónde se han llevado a cabo, en qué tipo de hábitats, cuáles son los componentes de la biodiversidad que se estudian, en qué regiones del mundo, y entonces esta información está en ese observatorio fácilmente accesible, que además vamos a ir actualizando periódicamente, y que de hecho se actualizó la semana pasada con 53 artículos más, por lo que actualmente la plataforma tiene 233 artículos. Estupendo, o sea, no termina ahí, no ha sido la revisión y punto, sino que se va actualizando, con lo cual pues es un banco de información perpetuo y que puede ser especialmente interesante para todos los del sistema. Sí, de hecho animo a los oyentes a consultarla porque es una herramienta muy útil y muy ágil para consultar toda esta información, donde además se presenta como un breve resumen de cada uno de los trabajos. Uh-huh. Eso vendría bien sobre todo para los que se dedican al tema del estudio en las universidades, pero también para nosotros, para conocer cómo está el mundo. Muchas gracias, Julia, por habernos acompañado y por habernos contado en qué consistía esta revisión, y enhorabuena por el trabajo. Muchísimas gracias a vosotros y vosotras. Gracias. Cerramos nuestro programa, como siempre, visitando uno de nuestros pueblecitos que merece la pena ver. Esta semana terminamos en Canarias, para ser más concretos, en la provincia de Las Palmas. Y dentro de ella, en la isla de Lanzarote. ¿Y cuál es nuestra localidad escogida en esta ocasión? Pues la villa de Teguise. Vamos a viajar hacia la costa este de Lanzarote, uno de los puntos turísticos más importantes de la misma, que por cierto fue capital de la isla hasta 1847, cuando fue trasladada a la ciudad de Arrecife, la capital. Teguise sigue siendo a día de hoy el segundo núcleo de población de la isla, con el municipio más extenso. Allí la gente es especialmente maja, y desde hace mucho tiempo, porque antes de la llegada de los europeos vivían en la zona la población de los majos, o majoreros, así llamados, porque en su idioma hacía referencia a su dedicación principal, que era la ganadería. Estamos en una localidad que fue declarada conjunto arquitectónico histórico-artístico, nada menos, con elementos como el Castillo de Santa Bárbara, el Palacio Espínola, la ermita de Nuestra Señora de las Nieves. En fin, también cuenta con las famosas pirámides escalonadas guanches de Teguise, con el espinoso jardín de cactus, unos 4.500 ejemplares de 450 especies diferentes, y con la conocida playa de Famara, 6,5 kilómetros a los pies del macizo del mismo nombre, por supuesto de origen volcánico, que es lo que es el archipiélago canario. Bueno, no te vayas de Teguise sin degustar su caldo de pescado, o el de millo, de maíz, el gofio, que se puede tomar de muchas maneras, el sancocho, que es el guiso de pescado salado con papas y batatas, típico de esta zona de Teguise, las lapas, el baifo o plato de cabrito, y por supuesto las papas arrogas con mojo verde, o si te gusta más el picante, pues con mojo rojo. Mangas Verdes en marcha gracias a Cygnus, referente en el modelo de la economía circular, trabajando por un entorno sostenible para garantizar el tratamiento adecuado de los neumáticos fuera de uso. Infórmate en cygnus.es. Nos vamos. La realización técnica hoy ha estado a cargo de Esteban Novillo. En nombre de todo el equipo de la plataforma medioambiental de la agencia EFE, os habló Pedro Paloma, y feliz y verde semana.